tratando de no entrar en cosas ya repetidas o ya vistas o que ya hemos estudiado habitualmente, se me ocurrieron algunas ideas y voy a compartirles ahora, si me aguardan un momentito, lo que, lo que preparé, mejor dicho, y si es la voluntad de Dios, que salga todo bien, y por supuesto, como dijo Agus, cualquier cosa, van haciendo consultas. Agus, te pido si os podés darme una manito por ahí avisando cuando alguien tiene una consulta o algo. Voy a necesitar la colaboración de ustedes, va a haber bastante para leer, saben unas cuantas diapositivas, y va a ser más que nada citas lo que vamos a estar leyendo. Por ahí, lo primero que quiero aclarar son los enfoques que vamos a estar tratando de tener. Lo primero que nada que me gustaría ver es un poquito de la historia de los reyes y de Judá, y cómo sus acciones, cómo el accionar del pueblo y también de sus líderes, llevan a la historia de Daniel 1. No es lo mismo estudiar Daniel 1 como un capítulo solo, que estudiarlo con todo el contexto y toda la historia anterior que viene hasta ese punto. Después, otra cosa es los mensajes que daban los profetas de Dios y todos los mensajes y cómo se fueron encadenando entre ellos a través de la historia para llegar a ese momento. Después también vamos a ver una pequeña relación entre Jeremías, Daniel y Joacim, como dice ahí, y vamos a hacer un breve análisis, por supuesto, de Daniel 1, porque era la idea del estudio. Ahora, lo primero que cuando uno agarra Daniel 1, obviamente se sorprende de que, si no conoce la historia, de que arranca con una cautividad del pueblo de Dios. Y la pregunta que uno tendría que hacerse al abordar ese capítulo en los primeros versículos es, ¿cómo llegamos a este punto? Pregunto, ¿se está viendo bien? ¿No hay ningún problema? ¿Hola? Se está viendo bien, todo bien. Perfecto. Si estoy yendo muy rápido o si algo no se me entiende, díganme y lo repito. Yo suelo hablar rápido, para los que no me conocen, así que por favor me van diciendo. Bueno, el punto de inicio que yo elegí para estudiar el contexto histórico anterior al capítulo 1 de Daniel puede ser capaz para algunos un poco exagerado, pero tengo mis motivos por el cual fui hasta ese punto de inicio, que es en el reinado de Acaz. ¿Por qué pensaría uno, fui al reinado de Acaz? Pues es cuando ya se ve, y Isaías le dice a Acaz que en poco tiempo Israel, hablando de las 10 tribus del norte, iban a dejar de ser pueblo, iban a ser llevados cautivos. Entonces, ese es el punto de inicio que yo estaba viendo, la apostasía de los reyes desde antes y en ese momento, y que luego termina desembocando en lo que es el cautiverio de Manasés. Ahora, ¿por qué pensaba yo en arrancar tan de atrás? Porque si uno piensa, desde acá hasta Daniel 1, sin hacer realmente un cálculo de qué año hasta qué año, sino simplemente sumando el periodo de reinado de cada rey, tenemos 136 años más o menos. Y de acá hasta la caída de Jerusalén, que es con el último año de Sedequías, tenemos 155 años. Es decir, estamos cubriendo un siglo y medio de historia en la cual Dios va interactuando con su pueblo y va llevando un mensaje en forma constante, y el pueblo va desembocando en lo que termina siendo un cautiverio, una cautividad. Ahora, como decía, ¿por qué arrancar de tan atrás? Y cuando yo estaba armando esto, se me vino a la cabeza este versículo. No sé si alguien lo quiere leer. Paco, ¿querés leer? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, Joaco, ya que te agarré hablando, ¿tenés idea, te acordás cuál era el contexto de este versículo o este capítulo más o menos? Eh, ¿Puede ser que sea la liberación del pueblo de Israel? Sí, No me exactamente. acuerdo. Si yo no estoy recordando mal, capaz que también puedo haber entendido mal, habla acerca de la liberación de Israel. Le está dando, le está haciendo recordar
una historia pasada, un placionar para entender qué es lo que va a pasar y cómo van a ser liberados. De la misma forma podían servirles para entender cómo Dios los iba a dirigir. Entonces, lo que yo, y el motivo por el cual yo arranqué de tan atrás, es que para estudiar profecía, por lo menos de la forma que yo entiendo, necesitamos reconocer y entender ciertos elementos, que son, primero que nada, lo que es relacionado con el contexto temporal. Tiene que haber un pasado, un presente y un futuro. Nosotros obviamente vamos a estar en el presente, pero tenemos que entender el pasado para poder entender el futuro. Después, que Dios repite y amplía la historia. Podemos encontrar estructuras y elementos de las historias pasadas que Dios las utiliza para enseñarnos a nosotros cosas acerca del futuro. Entonces, entendiendo esas repeticiones y ampliaciones y esas estructuras del pasado, y entendiendo el contexto en el presente, podemos entender cuál va a ser el accionar de Dios en el futuro, y cómo va a ser la forma en que Dios nos va a ir liberando. Y por último también, lo que es la progresión, porque si bien podemos encontrar estructuras, es posible que ciertas cosas no sean iguales. Entonces, tenemos que saber trabajar con las dos herramientas al mismo tiempo, con progresión y con repetición y ampliación. Después, Dios utiliza la historia pasada para ilustrarnos los hechos de nuestro futuro, es decir, nos permite ver cómo los sucesos que se produjeron anteriormente vuelven a repetirse. Judá, así como nosotros, para estudiar profecía, debía aprender de la historia de Israel y de lo que los mensajeros de Dios iban diciéndoles para no seguir los mismos caminos y llegar al mismo destino. Ahora, para que sepan más o menos, quizás alguno que no lo sepa, la sucesión de los reyes de Judá. Tenemos más o menos unos 9 reyes hasta la caída de Jerusalén, desde el momento en que actuamos, que arrancamos. Ahí pueden ver, con los distintos nombres que tiene cada rey. No los voy a dar, no voy a profundizar en eso, simplemente para que sepan que si buscan, a veces estudiando libros de profecía, van a encontrarlos también con esos nombres. A Joacim con el nombre de Eliakim, a Joacás con el nombre de Salum, que eso me sorprendió, eso no lo conocía, y a Joaquín con los nombres de Jeconías y Conías, y bueno, a Sedequías con Matanías, que es un poco más conocido también. Y bueno, también lo que marqué ahí son los momentos de la historia en los cuales se dan cautiverios. Es decir, en Manasés que sea un primer cautiverio, en Joacim que sea la primera deportación, que es la historia de Daniel donde arranca, está la de Joaquín y está la de Sedequías. Esos 7 primeros son los que vamos a estar viendo hoy. Acá para los que quieren ver más o menos cómo es la sucesión, porque si uno después estudia este contexto histórico, toda esta historia, va a ver que Joacim y Joaquín, Joacim es el padre de Joaquín, pero Joacás, Joacim y Sedequías son hermanos entre sí. Ahora, aún en los momentos más oscuros, porque estamos estudiando lo que es posiblemente el momento más oscuro de la historia de Judá, es el momento de prácticamente la decadencia final, podemos ver que Dios no dejaba de tener mensajes para sus fieles y de dar esperanza y luz para los que la buscaban. Podemos ver que también son los momentos de más oscuridad, que peor la van a pasar los fieles de Dios, pero aún así sobreabunda en todo momento la luz, las advertencias, las amonestaciones y las esperanzas dadas por Dios. Ahora, si uno se fija, fueron los momentos con mayor luz para la historia de los judíos. Anteriormente, poco más que el Pentateuco tenían de mensaje de Dios. En esta época, si uno se fija en la Biblia, hay una explosión de profetas que hablan y advierten al pueblo de Dios para este tiempo. Ahí puse algunos, para que vean. Bueno, vamos a Acaz y Ezequías. ¿Alguna pregunta hasta ahora, perdón? ¿Algún comentario? ¿Se entiende bien? Estamos siguiendo, me parece. Bueno. Sí, creo que vas a llegar al punto igual más adelante, pero cuando vos mostraste que Joacim sería Sedequías y Joacás, que son 3 hermanos, no son todos hijos de Joacás, pero son la 4ª generación desde Manasés. Sí, así es. Bueno, a ver, vuelvo a donde estábamos recién. Acá. En la historia de Acaz y de Ezequías, vemos que Isaías ya advierte que en pocos años Israel iba a ser destruido, iba a dejar de ser pueblo, dicen Isaías 7, si no me equivoco. No lo tengo acá a mano ahora mismo, pero si no me equivoco era por ahí. Ahora,
en tiempo de Ezequías ya Judá está recibiendo advertencias sobre las consecuencias de sus actos. No sé si alguien quiere leer estos dos versículos. Carito, ¿querés leer? Sí. ¿Yo? Ah, El de Segunda de Reyes, ¿no? Sí. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Leo el otro? Aguardame un segundito, pero sí te voy a pedir que Ok. leas el otro en un minutito. Acá Dale. ya vemos, esta es una palabra directa que da Isaías a Ezequías, luego de la visita de los embajadores de Babilonia. Y creo que, que todos podemos ver que tiene este versículo un link directo con Daniel. Y ahora es interesante porque en ese momento Babilonia no estaba todavía en el escenario mundial como la principal potencia, seguía siendo los asirios los que estaban en ese lugar. Ahora sí, Carito, te pido que leas el de Jeremías. Miqueas de Moseret profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruina, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Bien, yo ahí le puse lo que está citando en ese versículo, yo lo busqué y es lo mismo, es exactamente lo mismo realmente. Y me pareció muy interesante, porque acá los que están hablando son los príncipes de Judá en los tiempos de Ezequías, cuando en uno de los momentos querían matarlo a Jeremías. Entonces, me pareció muy interesante cómo citan a Miqueas y te muestran cómo ya desde ese momento se estaba anunciando la destrucción de Judá, y que aquellos que estuvieran estudiando la profecía, todos los elementos que iban pasando en los próximos años, les tendrían que ir por lo menos encajando, ¿no? Para ir entendiendo y ir estudiando la historia pasada para entender lo que les iba a pasar. Ahora, llegamos a Manasés. ¿Quién quiere leer esta cita? Leo. Lea. Finalmente, los profetas continuaron dando sus amonestaciones y exhortaciones. Hablaron intrépidamente a Manasés y a su pueblo, pero los mensajes fueron despreciados y el apóstata Judá no quiso escucharlos. Como muestra lo que acaecería al pueblo si continuaba en su impenitencia, el Señor permitió que su rey fuese tomado cautivo por una banda de soldados asirios, quienes habiéndolo atado con cadenas, lleváronlo a Babilonia, su capital provisoria. Esta aflicción hizo volver en sí al rey. Oró ante Jehová su Dios, humillado y grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración, y volviólo a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Pero este arrepentimiento, por notable que fuese, fue demasiado tardío para salvar al reino de las influencias corruptoras de los años en que se había practicado la idolatría. Muchos habían tropezado y caído para no volver a levantarse. Bueno, es muy interesante muchas de las cosas que dice acá Elena, por lo menos a mí varias cosas me hicieron por lo menos sonar un timbrecito en la cabeza. Por ejemplo, a ver si lo encuentro. Es una muestra, lo que le pasa a Manasés es una muestra de lo que le acaecería al pueblo si continuaba en su impenitencia, si seguía su camino. Entonces, uno puede ver en la historia de Manasés un reflejo de lo que sería la cautividad de Judá. Y si lo piensan, se cumple a la perfección, porque son llevados cautivos, y si uno también hace el link con Levítico 26 y Deuteronomio, si ellos confiesan a Dios, iban a ser restaurados. Y es también, si uno se fija con Daniel 9, qué es lo que pasa. Daniel confiesa los pecados, intercede por el pueblo, poniéndose también como un pecador, y a los pocos años son restaurados. Y después lo otro que me llamó mucho la atención es la última frase. Muchos habían tropezado para volver a levantarse. Me sonó a varias referencias bíblicas también. No sé si a alguien más le sonó lo mismo o si hay algún detalle que quieran mencionar. ¿Quieres dar un ejemplo?
Ahora mismo a mí me sonó algunas partes de Isaías y no estoy seguro por qué, pero me sonaba también a algunas partes de las profecías de Daniel. Pero no me acuerdo exactamente a cuál, si te soy sincero. Bueno, continúo. Sí, Pasamos a Amón. ¿Alguien quiere leer solo lo que está en negrita? Lo otro, si quieren, lo puede leer cada uno personalmente, pero el que se ofrezca le pido solamente lo que está en negrita. Yami, ¿querés leer? Sí, dale, yo leo. Entre aquellos cuya vida había sido moldada sin remedio por la apostasía fatal de Manasés, se contaba su propio hijo, quien subió al trono a la edad de 22 años. ¿Hasta ahí? Era la parte negrita nomás, ¿no? Sí, la parte de abajo también, si podés. Nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes aumentó el pecado. Muchas gracias, Yami. Bueno, ahí podemos ver cómo Amón no solo continúa por el mismo camino que su padre, sino que aumenta su pecado. Y subrayé el detalle al final porque lo que te muestra es que solo 2 años después ya fue asesinado por sus propios siervos, que son los que colocan en su lugar a Josías. Ahora, uno pensaría, después de todo lo que pasó con Manasés y con Amón, ¿qué esperarían ustedes si fueran parte de Judá del próximo sucesor? Ya tuviste un abuelo muy malo, un padre peor, y el que está ascendiendo es un niño de 8 años que ha visto esas dos cosas. Alguien que imite lo mismo. Sí, yo creo que sí, creo que todos pensaríamos que acá ya está todo perdido, que no hay esperanza, porque el que sigue es un niño y puede andar mal realmente la cosa. En el chat comentan, Facundo y Joaquín comentan lo mismo. Alguien igual que sus padres, alguien malo. Exacto. Bueno, pensemos que encima... Sí, Sí, o sea, uno esperaría que un niño tan joven y con todas esas influencias, aunque sabemos que Josías hizo una gran reforma, pero esa reforma no le valió porque ya la sentencia contra Judá estaba dada cuando Manasés hizo rebalsar la copa. realmente. Bueno, ahora vamos a ver unos detalles más acerca de todo eso y van a ver cuál sería el destino de Judá. ¿Alguien quiere leer esto? De vuelta, solo lo de negrita. Barbie, ¿querés leer? ¿O Andy? Leo. La magia se la monta esta. Sí. Dice, en el tiempo en que Josías empezó a reinar y durante muchos años antes, los de corazón fiel que quedaban en Judá se preguntaban si las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel se iban a cumplir alguna vez. Los profetas habían comenzado a predecir la destrucción completa de su hermosa ciudad. ¿Sería posible que Dios estuviese por renunciar a su propósito de impartir liberación a quienes pusiesen su confianza en Él? Bien. Esto lo da Elena en el mismo contexto antes de que se levante Josías. Es decir, ya da una pequeña introducción acerca de la entrada de Josías al escenario real, pero habla acerca de la perspectiva que tenía el pueblo. Como veníamos diciendo recién, esperaban, ya no sabían qué esperar porque tuviste a Manasés, que encima fue cautivo, pidió perdón, fue restaurado y tuvo un buen reinado siguiente, pero después tuviste un hijo que no aprendió de su padre y que fue peor que él. Ahora, acá lo que se da es esto. Elena en unas citas antes habla de Habacuc, que es lo que puse ahí yo en la nota, y da la siguiente información a Habacuc. ¿Quién la quiere leer? Le toca a Caro. Me parece que se había confundido con Carito, que Caro quería leer. Ok, mediante su portavoz escogido,
Hablando de Habacuc, reveló su resolución de castigar a la nación que se había apartado de él para seguir a dioses de los paganos. Estando aún con vida, algunos de los que averiguaban acerca del futuro ordenarían milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en la tierra y daría ascendencia a los babilonios. Los príncipes de Judá y los más hermosos entre el pueblo serían llevados cautivos a Babilonia. Las ciudades y los pueblos de Judea, así como los campos cultivados, serían asolados, nada quedaría indemne. Es muy interesante que eso que dice ahí Elena, Habacuc lo aceptan con fe, y muchos del pueblo lo ven en cierta forma como un alivio. Es decir, algo que para muchos sería considerado una tortura o realmente algo muy malo o lo peor que podría pasar, para muchos de los fieles era un alivio saber que Dios no iba a pasar por alto las cosas que estaban haciendo los infieles y aquellos que se apartaban de sus caminos realmente. Me pareció muy interesante y por eso se los traigo a colación. Bueno, acerca de Josías hay un detalle que Dios había provisto para su pueblo hacía casi 300 años más o menos. No sé si alguien quiere leerlo, yo ahora lo pongo, pero 300 años antes, cuando recién se divide Israel en norte y sur, Dios da una profecía por medio de un profeta, dándosela a Jeroboam en Israel. Este es el versículo. ¿Quién lo quiere leer? Paco, He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Bueno, voy a dar un poco más de contexto porque recortando un poco para allá con los tiempos, se me queda un poquito capaz la información acerca del contexto y por ahí puede sonar un poco chocante si uno lo ve de esa manera. Pero el profeta lo da hablando acerca del altar, no está hablando acerca de una persona, sino está hablando acerca del destino de ese altar que había armado Jeroboam en la época en que se da esa profecía, que le había levantado 2 altares para que el pueblo no fuera a servir al templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo tendía la idolatría y Dios envió un profeta diciéndole que iba a venir un rey llamado Josías que eliminaría todos los lugares altos, que quemaban incienso, donde se quemaban huesos de hombres, es decir, toda la idolatría sería eliminada, habría una reforma realmente. Y Dios esperó 300 años, y posiblemente ningún fiel ya esperaría que esa profecía se cumpliera para cumplir esa profecía. Y nosotros la tenemos ahí en la Biblia, y me pareció muy lindo realmente, y ver cómo Dios ya había provisto para este momento. ¿Alguien quiere leer de vuelta lo que está acá en negrita? Nico, o Mati Zarraulde. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ahí va, leo. El nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, temía a Dios, y desde el mismo principio hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Hijo de un rey impío. Josías fue, sin embargo, fiel a Dios, al Dios de Israel. Bien. Vemos que ya realmente Josías no era lo que eran su padre y su abuelo, era realmente distintos. ¿Quién quiere leer esa cita? Como dije, hay bastante para leer, así que si alguien quiere leer 2 veces también, no hay problema. Miriam. Hola, leo yo. Las influencias silenciosas y sin embargo poderosas que despertaron los mensajes de los profetas acerca del cautiverio babilónico contribuyeron mucho a preparar el terreno para una reforma que se realizó en el año 18º del reinado de Josías. Este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había estado extraviada. Bueno, ¿algo que llame la atención al leer esto? Para mí, hago una analogía, ¿no? El hecho de que haya encontrado el rollo
los rollos y creo que encontró él justamente Levítico 26, las bendiciones y las maldiciones en la época de Josías, es análogo a cuando nosotros empezamos a reestudiar los 2520 en nuestra época, y nos muestra que estamos en la 4ª generación del adventismo. Mati Sorral levantó la mano para hablar. Mati. No sé si todos van a poder entenderlo, pero tal vez solamente algo interesante, que es el año 18 de Josías, es cuando pasa eso. Y en la Biblia podemos encontrar que el 18 es un número que representa al profeta. Y en ese momento justo lo que está pasando es que se encuentra la escritura, y después lo que va a pasar es que aparece automáticamente el Hulda, creo que es, la profeta. Y está relacionado el profeta con la reforma también, simplemente eso. Sí, realmente. Yo había marcado, si no me equivoco, no lo tengo acá, sé que lo terminé cortando, pero hay ciertos años marcados en la historia de Josías que uno lo puede ver, que empieza cuando tenía 16 años, como dice ahí, se consagra fielmente al servicio de Dios. 4 años más tarde, que serían ya los 12 años, empieza a limpiar, que es cuando cumple con la profecía que está en Primera de Reyes 13, empieza a limpiar todo Judá de todo altar, todo Baal, todo ídolo, y no solo Judá, extiende la limpieza a todo el territorio de Israel también, es decir, al territorio de las tribus del norte. Eso, realmente si alguien lo quiere estudiar después, es realmente increíble cuando uno lo lee, porque Elena, uno se puede dar cuenta que está citando eso, o por lo menos, si citando el texto bíblico, uno puede ver cómo se hace la correlación realmente entre una cosa y la otra. Y es muy interesante porque también eso hace él a los 12 años de su reinado, y si uno se fija, al año siguiente es cuando es llamado Jeremías. Entonces eso realmente, por lo menos a mí cuando lo leí, me pareció muy interesante. No sé si alguien quiere leer esta cita. Edu. En los años anteriores, el reino había sido indiferente a la idolatría que prevalecía. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, se había consagrado plenamente al servicio de Dios. 4 años más tarde, cuando tuvo 20, hizo un esfuerzo favoroso por evitar la tentación a sus súbditos y limpió a Judá y a Jerusalén de los altos, bosques, esculturas e imágenes de fundición, y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Bueno, más abajo sigue dando más detalles, y el siguiente párrafo habla de lo que yo decía recién. Bueno, ahí justamente haciendo un poquito de repaso, en el año 18 de su reinado, como decía Mati, encuentran el libro de la ley. Si no me equivoco, me puedo estar equivocando, no tomen mis palabras realmente como 100% seguras. Elena habla de que lo que encuentran es la porción de Deuteronomio, que es la porción que se había estado estudiando en el tiempo de Ezequías, es decir, unos 100 años antes, más o menos. Como dice ahí, quiere realizar una reforma y manda a consultar a la profetisa Hulda. ¿Quién quiere leer esas dos oraciones? El Edu ya tiene el micrófono abierto. Bien, quería ratificar lo que vos mencionaste. Es la porción de Deuteronomio. Y evidentemente de ser de Deuteronomio 18, es una repetición de Levíticos 26. Exacto, es lo que yo pensaba. Leo la parte en negrilla. Dale. Por intermedio de Hulda, el Señor avisó a Josías de que la ruina de Jerusalén no se podía evitar. Aun cuando el pueblo se humillase delante de Dios, no escaparía su castigo. Bien. Ahí ya vemos que por más celo, por más importancia que le diera Josías a esto, había muchas cosas ya en el pueblo que no se podían cambiar, y que el destino de Judá en cierta forma ya estaba establecido de que iban a ser siervos de Babilonia. Ahora, sin embargo, Hulda le da una esperanza o una promesa a Josías, que la voy a leer yo. Dice, pero debido a que el rey había humillado su corazón delante de Dios, el Señor reconocería su presteza y disposición a pedir perdón y misericordia. Se le mandó este mensaje: tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos
todo el mal que yo traigo sobre este lugar. En realidad son 2 versículos, simplemente leo la última partecita, simplemente por resumir. Bueno, los resultados de la reforma. ¿Quién quiere leer esto? Yo lo leo. Dale. La reforma realizada bajo Josías había limpiado la tierra de altares idólatras, pero los corazones de la multitud no habían sido transformados. Las semillas de la verdad que habían brotado y dado promesa de una abundante cosecha habían sido ahogadas por las espinas. Otro retroceso, ¿solo lo negrita? Léelo si querés, no pasa nada. Otro Venimos bien. retroceso tal sería fatal y el Señor procuró despertar a la nación para que comprendiese su peligro. Únicamente si era leal a Jehová, podía esperar que gozaría el favor divino y de prosperidad. Bueno, algo sea que te tengo hablando en este momento. ¿Qué es lo que llama tu atención de este párrafo? Lo que me llama la atención es que se habla de la agricultura. Sí, a mí también, exactamente. Me parece muy interesante qué es lo que marca, cuál es la figura que arma Elena. Habla de las semillas de la verdad que habían brotado y que daban promesas de una abundante cosecha, pero señala uno de los elementos de lo que se ve en el modelo de la agricultura, y son las espinas. Entonces, me pareció muy interesante que Es muy considerando... interesante. Sí. Perdón, es muy interesante que hace un ratito, cuando empezábamos a hablar de Josías, se hablaba de que lo que se iba a iniciar era un movimiento de reforma, ¿no? Sí, realmente. Y acá te dice que o sea, podés ver hasta qué punto de esa línea de reforma llegamos, ¿no? Dice que se sembró la semilla, pero se ahogó, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Quién quiere leer? Luchito, ya que hablaste, te pido que leas. Dale. Pero la gran mayoría del pueblo no escuchó el llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Desde la muerte del buen rey Josías, los que gobernaban la nación habían sido infieles a su cometido y habían estado extraviando a muchos. Desde el principio del reinado de Joaquín, Jeremías había tenido poca esperanza de salvar a su tierra amada de la destrucción y al pueblo del cautiverio. Bien. Por ahí, claro, ahí ya está empezando a hablar acerca de Jeremías, Elena, específicamente. Y a donde habla de Joaquín, con Q, U y M, está hablando en realidad de Joacim. Si uno se fija después en el texto, va a ver que Joaquín, el verdadero Joaquín, digamos, está con N, pero es simplemente por una cuestión de traducción. Por las dudas, dando un poco el contexto en esta parte, Josías muere peleando contra Faraón Necao en la batalla de Megiddo. Cuando muere, el pueblo coloca a Joacás, pero a los 3 meses, cuando vuelve Necao, porque Necao había ido a combatir junto con Asiria contra Babilonia, lo depone a Joacás y lo coloca a Joacim. Entonces, a partir de ese momento, ya entramos en los últimos 3-4 años que desembocan en el cautiverio de Judá. ¿Quién quiere leer? Edu, mi suegro, ¿querés leer? No me anda para desbloquearle el micrófono. No, sí, no. Está con mi mamá. ¿Lo que está en negrita? Ahí está. Sí, lo que está en negrita. ¿Pusiste tu micrófono? Durante los primeros años del reinado de Joaquín, fueron dadas muchas advertencias referentes a la condenación que se acercaba. Estaba por cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas. La potencia asiria, que desde el norte había ejercido durante mucho tiempo la supremacía, no iba a gobernar ya a las naciones. En forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial, el Imperio Babilónico, se levantaba hacia el este y con presteza iba sobrepujando todas las otras naciones. Bien. Muchas cosas creo que llaman la atención en esta cita, como Elena ya está introduciendo lo que en tan pocos años iba a pasar, porque estamos hablando justamente, como dice, de los primeros años de Joacim. Y ya en estos primeros años, ese cambio se iba a producir, que iba a entrar
como la potencia mundial, el Imperio Babilónico. ¿Quién quiere leer? No hay problema si alguien quiere leer de vuelta, no pasa nada. Yo leo. Dice, aquellos tiempos de cambios tan cargados de peligros para la nación israelita fueron señalados por muchos mensajes enviados del cielo, por medio de Jeremías. A medida que se acercaba el peligro amenazador, enseñó al pueblo por medio de una serie de parábolas en actos con la esperanza de despertarlos, hacerles sentir su obligación hacia Dios y alentarlos a sostener relaciones amistosas con el gobierno babilónico. Es muy interesante que Elena directamente lo lleve a uno a pensar en lo que es la forma en que Cristo mismo enseñaba. La forma en que Jeremías enseña acá, o sea, Dios por medio de Jeremías, digamos, utilizándolo a Jeremías como mensajero, son parábolas. Y uno se fija en muchas de las historias que da Jeremías en su libro, cuando habla, por ejemplo, de las vasijas de barro, etcétera, del alfarero y otras más, se pueden ver parábolas que Dios utiliza para despertar y hacer que las personas entiendan y se arrepientan, de ser posible, de sus actos. Y también para hacerles entender qué es lo que tenían que hacer, cuál era el rol que ellos tenían que cumplir en este nuevo contexto que se estaba generando. Andrés, ¿querés decir alguna cosita, algún detalle vos que lo leíste? En realidad no estaba muy atento. Sorry. No hay problema, no te preocupes. Bueno, continuamos. Leo yo esta vez. Dios había suplicado a los de Judá que no le provocasen a ira, pero no le habían escuchado. Finalmente pronunció la sentencia contra ellos. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Vuelvo un segundito para acá. Ya en este momento hemos visto desde Acaz hasta Joacim, hemos llegado. ¿Qué elementos se les ocurren a ustedes? Y acá les abro un poquito para participar. Tenía Judá para entender el tiempo en el que estaba y qué es lo que iba a pasar a continuación. No sé si alguien quiere hablar. Mati. Mati. ¿Vos te referís a cuál momento? ¿A ese momento? Desde acá hasta ahora, ¿qué elementos le permitían a Judá, o sea, a cualquier persona, a una persona normal, si querés puedes decir Daniel, si no un tipo cualquiera, a Baruch, ponele por decir una persona de esa época, te permitían entender, o por lo menos interpretar, qué era lo que tenías que hacer y cuál era el camino que tenías que seguir en tu forma de actuar en esta época? ¿Y qué es lo que iba a pasar a continuación? Yo creo que ellos tenían que basarse en Levítico 26 o Deuteronomio y también en lo que, lógico, lo que decían los mismos profetas, que sería Jeremías, Habacuc, etc. Bien. Yo lo que veía, por ejemplo... Perdón. Sí, Juaco. Yo creo que, o sea, tenían todo para saber el momento en el que estaban viviendo. No podían, no tenían ninguna excusa. Específicamente ahí, cuando termina la negrita, dice, y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. ¿Sí? Y vos no despreciás o rechazás una cosa que no entendés. O vos no despreciás y rechazás una cosa que no sabés. Para Tal cual. despreciar y rechazar, tenés que saber y entender. Pero a pesar de eso, rechazás. Entonces, eso es lo jodido, eso es lo wow. Sí, tal cual. Realmente es sorprendente, porque no sé si fueron viendo detalles que íbamos dando. Tenían realmente hasta una parábola o una demostración clara de lo que iban a sufrir por no convertirse
de su mal camino, que era la misma historia de Manasés, cómo Manasés fue llevado cautivo y cómo al arrepentirse restaurado, pero por haber seguido ese mal acto, tuvo su consecuencia, y que Dios la utiliza en forma bien clara para que entendiera el pueblo las consecuencias de los actos que estaban siguiendo. Y también ya desde antes, uno tenía, por la historia que Isaías le dice a Ezequías ya, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, cuando Babilonia ni siquiera estaba en el primer lugar. Y si uno se fija también por contexto histórico, tenés profetas como Habacuc, como Joel, etcétera, que hablan acerca de la destrucción de Israel, advirtiendo y enseñando y avisando, digamos, de lo que se venía. De que tenían que estudiar esa historia. Levantando la mano también. Hable. Sí, lo que quería decir por ahí es que ellos ya llegaron a un punto de no retorno. Entonces apareció un profeta que tenía un mensaje loco, digamos, porque el mensaje era: ustedes tienen que entregarse a Babilonia, ustedes, pueblo de Dios, tienen que rendirse y ahora vamos a ser cautivos. Y era un mensaje que tocaba el orgullo de la nación, como nosotros como pueblo de Dios vamos a hacer caso a este profeta. Entonces tenía que hacer caso a un mensaje, a un profeta con un mensaje loco. Exactamente. Era un mensaje que tranquilamente iba en contra de todo lo que habían entendido y creído durante tanto tiempo, que como pueblo de Dios, Dios jamás los iba a abandonar, que tenían pacto perpetuo con Él. Pero si uno miraba su historia, en muchos momentos estuvieron al borde, digamos, por no decirlo de otra forma. Luis está levantando la mano virtualmente también. ¿Virtual y físicamente? Sí. A la lucha. No, sumando esto que decía Facu, o sea, también basado en la pregunta que habías hecho, de imaginarnos en esa época y ver cómo nos comportaríamos, ¿no? Obviamente que todo depende si creemos a los profetas o no, que ese fue el mal de toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que nunca creyeron a sus profetas. Pero si vos estás siguiendo al profeta y le crees, es interesante lo que tenés que hacer, porque pensemos en otra época, pensemos, qué sé yo, en el tiempo de algún otro rey, de David, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasaría si yo soy como parte del reino de Israel, voy y empiezo a tener tratos amistosos con un pueblo como Babilonia? O sea, sería algo completamente condenable, ¿no? Y sin embargo, Jeremías está diciendo: tienen que ir a hacerse amigos de los babilonios, es lo que te conviene en este momento de la historia. Y eso a mí me fascina porque veo cómo, a medida que la historia va cambiando y en qué momento de esa línea estamos, Dios exige de su pueblo diferentes tipos de comportamientos, ¿no? Y eso, y agregando también un extra, era esto, no es agregando nada, estaba todo ahí, pero para hacer el link, habíamos leído una cita que decía la cita que completamente inesperado iba a ser el hecho de que se levante Babilonia como potencia, ¿no? Entonces viene Jeremías y te dice: tenés que hacerte amigo de los babilonios, y entonces, o sea, es como que no, en realidad, nada de lo que vos estás viendo enfrente tuyo tiene sentido para vos. Sin embargo, vos tenés que seguir lo que el profeta te dice, entendiendo, obviamente, lo que las escrituras te están diciendo, ¿no? Pero eso me pareció muy copado. Sí, realmente es así. Bueno, continúo. Acá que me pareció un detalle importante verlo durante todo el texto que fui estudiando, durante los estudios que fui viendo, y es que Jeremías, como dije, había llamado por Dios en el año 13º. Sirve a Josías, desde Josías hasta después de Sedequías. Si uno lee el libro de Jeremías, ve historias hasta incluso después de que es llevado cautivo Sedequías, de lo que pasa incluso después en Jerusalén, de que el pueblo se va a Egipto. Hay muchos detalles adicionales que se dan posteriores a la cautividad final y a la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora, Daniel, esto es un cálculo que hice yo, nace más o menos en el año 16 o 17 del reinado de Josías. Es decir, Daniel puede ver la reforma que hace Josías en esa época. Y
un dato que da Elena, que ahí puse la cita por si alguien después la quiere buscar y ver, es que Daniel tenía 18 años cuando es llevado cautivo. Era muy joven realmente, pero había tenido contacto con todo esto. Otra cosa que se puede ver acerca de Daniel es que era miembro de la realeza, que eso se ve en Daniel 1.3 también, y que tiene un contacto directo con Jeremías, que eso es por ahí capaz algo que muchos no conoceríamos. ¿Quién quiere leer esta cita? Una mujer, mi suegra. Lea. Dale, Chela, acá te puse. Bueno, fue una observancia concienzuda de las órdenes de la Sagrada Escritura lo que en tiempos del ministerio de Jeremías dio a Daniel y a sus compañeros oportunidades de ensalzar al Dios verdadero ante las naciones de la tierra. La instrucción que estos niños hebreos habían recibido en el hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el servicio que rendían al Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Cuando al principio del reinado de Joaquín, Nabucodonosor sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros juntamente con otros especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica, y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo sumo, pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios, hallaron que estas bastaban para todo lo que eran llamados a soportar durante su estada en una tierra extraña. Las escrituras resultaron ser su guía y apoyo. Gracias, Chela. A mí en lo personal cuando leí esta cita me encantó porque es como que empecé a entender un poco más la cabeza de Daniel y las influencias que tuvo Daniel en la historia. Y ahora cuando uno ve esto, a uno le empiezan a cerrar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Daniel conocía tan bien al profeta Jeremías y conocía también sus profecías? ¿Por qué las había podido estudiar y todo? También tengamos en cuenta que Daniel, al igual que Joacim y el resto también de las personas que fueron llevadas cautivas, eran miembros de la realeza. Entonces, tenía un contacto muy directo con Jeremías, porque Jeremías a los que les hablaba por lo general de forma más directa eran a las autoridades de Judá. Ahora, hablando de Jeremías y Joacim, como dije yo hoy, quería hacer comparaciones y también vincular, de cierta forma, a estos personajes, a Jeremías, Joacim y a Daniel. Porque Jeremías era un descendiente de sacerdotes, por las dudas, para dar una información adicional, y Joacim y Daniel, ambos son miembros de la realeza, pero no podrían tomar caminos más diferentes en sus historias. Entonces, durante la historia de Joacim, yo por lo que ando mirando un poco en el libro de Jeremías, hay varios hechos, varios elementos que son advertencias para el pueblo, y muchos de ellos se dan incluso durante los 3 años previos a la primera cautividad. Entonces, el primero que recién lo puse es Jeremías 27, que es dice al principio del reinado de Joacim, Jeremías profetiza, que en realidad no es la primera vez que lo dice, que Jerusalén vendrá a ser como Silo. Yo ahí puse que es Silo, para quien por ahí no lo conoce. La historia de Silo es la historia de la muerte de Elí y sus hijos, cuando el arca es tomada por los filisteos. Y en la historia de Elí y sus hijos, había una promesa que hablaba de que ellos iban a tener un pacto perpetuo, que es una promesa que hace en el tiempo de Moisés, Dios diciéndole que por el celo que había demostrado uno de los hijos de Aarón, cuyo nombre ahora mismo no me sale, no me acuerdo si era Finés o si era Eleazar, creo que era Finés, pero me puedo estar equivocando, iba a tener un pacto perpetuo con ellos. Pero ¿qué pasa? Elí y sus hijos son asesinados porque son infieles y porque, digamos, no honran a Dios, deshonran a Dios, y es más, deshonraron y utilizaron mal al templo mismo, digamos. A ver, aguárdame un segundito. Acá veo que alguien sin querer marcó. Ahí se lo limpio. Ahí estamos. Lo siguiente también que pude encontrar es de Jeremías 25, que marca en el versículo 11, o sea, desde el capítulo 25, pero se ve en el versículo 11 el énfasis que voy a hacer, habla acerca de la profecía de los 70 años de cautividad. Por más de que en Daniel 1 figura que es en el 3er año, Jeremías habla acerca de la cautividad más hablando en el año 4, y Elena también lo señala de esa forma. No es que estén en desacuerdo entre sí, por lo que estuve estudiando es simplemente una forma distinta de contar los tiempos.
Es más, que Jeremías habla de que por 23 años estuvo sirviendo como profeta para ese momento de la cautividad. Cuando, si uno suma simplemente los años en forma normal, le dan 21. Y es simplemente porque la forma de contar los años en ambos casos es distinta. Es decir, en el caso de Jeremías, y posiblemente también en este caso, si vos tenés un día de un año completo, y un día de otro año, tenés 3 años. Cuando por lo general nosotros tendríamos 1 año y 2 días, ¿o no? Bueno, de esa forma se puede explicar tranquilamente los momentos temporales que hay en esa historia. Ahora, en Jeremías 36, que este fue a mí uno de los que más me rompió la cabeza porque yo nunca lo había entendido de esa forma y me pareció muy interesante, que es que en el 4º año de Joacim también inicia a escribir con Baruch el primer rollo de sus profecías, es decir, la primera versión del libro de Jeremías. Lo termina, o por lo menos se lo lee, según el mismo capítulo, en el 5º año y en el 9º mes. Es decir, que eso ya es después de la primera deportación. Y se dice que lo leen el día de ayuno en el templo. Ahora, lo escuchan los príncipes, le llevan el rollo a Joacim y Joacim quema el libro. Y según Elena, esta es la última oportunidad que tiene Joacim de arrepentirse y de cambiar su destino. Es decir, a partir de ahí, las posibilidades que tenía Joacim de cambiar su forma de pensar, de realmente ser un buen rey, de realmente servir a Dios, ya están selladas. Ya rechazó totalmente la gracia que Dios le extendía y falló su prueba. Ahora, algunas preguntas que yo quiero hacerles. ¿Cuál era el mensaje que debía entender Judá y cómo podía llegar a entenderlo? Puede hablar cualquiera, no hay problema. Adrián quiere hablar, está levantando la mano, dice Luis. Hable. Yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero hoy vos cuando preguntaste sobre la niñez de Daniel y de Joacim y compararlas, es muy interesante el comentario que hace Stephen Haskell de la niñez de los dos. Uno, por un lado, dice de que, bueno, Joacim tenía una madre pagana, o que no escuchaba a los profetas, etcétera, etcétera, que estaba educado en la escuela ahí de la corte real. En cambio, hace una comparación como que la madre de Daniel le enseñaba los rollos de los profetas en la casa, como que era homeschool. Por eso uno escuchaba las advertencias y el otro no de los profetas. Es muy interesante eso, realmente. Gracias por compartirlo, Adrián. No lo había conocido. Por ahí esto es lo que habíamos, por lo menos donde yo apuntaba cuando hice esta pregunta, es lo que habíamos estado hablando hace un ratito con Luchito y con Mati, que lo que comentaron recién, si no me equivoco. No sé si me estoy olvidando de alguien. Ellos tenían todos los elementos para entender que tenían que arrepentirse, que iban a ir en cautividad, que tenían que someterse y servir a Babilonia, a pesar de que toda su historia y muchos elementos de la misma por lo menos, les hicieran pensar y creer lo contrario. La siguiente pregunta. ¿Cómo dio a entender el mensaje de Dios a su pueblo? Elena dijo, sí, como que le hablaba a través de parábolas, y bueno, y Jeremías, los mandó a Jeremías, que les decía lo que tenían que hacer. Sí, realmente es así. Y es increíble si uno piensa, porque todas las formas que pudo usar Dios para convertir al pueblo, para transformarlo, las usó. O sea, piensen de esta forma, hablar de un rey a otro como parece un salto de mucho tiempo, pero desde la reforma de Josías hasta el cautiverio hay 3 años, 4 capaz a lo sumo. Entonces, todo el mundo haya visto la reforma de Josías, y debería saber por lo menos lo que se le había dicho. Yo quiero decir algo. Diga. Que además de que tenían infinidad de parábolas, llega un punto que Dios ya te dice las cosas de frente. Y tipo, tenían a Miqueas, Isaías, que venían diciéndole, miren que voy a levantar a los caldeos. Y no solamente eso, sino que también ya habían visto lo que le había pasado a las tribus del norte. Es como que tenían todo, literalmente tenían todo, parábolas, tenían
mensajes directos, tenían todo. Tuvieron una buena reforma. Todo tenían. Todo mensaje que podía haberse dado, se le dio. Por eso justamente cuando arrancamos yo les decía, realmente si un momento tan oscuro fue para Judá, Dios para ese momento hizo sobreabundar sus mensajes y sus formas de tratar de llegar al pueblo, de darles la posibilidad de convertirse, de transformar y de cambiar sus caminos. Otra pregunta que se me vino a la cabeza, sobre todo para este momento, que es más o menos cuando se produce la cautividad. ¿Existían dos fuentes de información en esta época? Sí. Bien, ¿cuáles son las dos fuentes a vos? Bueno, estaba Jeremías que les decía algo, y estaban los otros profetas que les decían que no tenían que entregar, que Dios los iba a proteger, que ellos eran el pueblo, que jamás los paganos iban a poder pisotearlos, que ellos tenían la protección de Dios. Exactamente. Y que eran los que influenciaban al rey, ¿no? Exactamente. El rey medio que le quería creer a Jeremías, pero tenía mucho que no quería perder su influencia, no tenía el coraje de oponerse, digamos, a estas otras personas que profetizaban cosas lindas, prosperidad, seguridad. Yo creo que también un detalle interesante a pensar es cuál era el mensaje más fácil de aceptar para el pueblo también. Cande desbloqueó el micrófono, no sé si quiere hablar. Cande. Cande, no se te escucha nada. Sácate los auriculares y capaz no te escuchan. ¿Me escuchás? Un poquito, ¿verdad? ¿Un poquito? Muy poquito. Ah, rayos. Bueno, escribo. No, ay, se escucha, esforzate. Ok. No sé si es tan así que sí le quería creer a Jeremías, porque después de todo, quemó sus libros. Exacto. Muy interesante el detalle. No le quería creer. Realmente muy interesante. Pero sí, entonces, ¿estamos de acuerdo que había dos fuentes de información en esa época? ¿Alguien piensa distinto? Bueno, continuamos. ¿Existían dos grupos dentro del pueblo de Dios, hablando de Judá en ese momento? También. Creo que Sí, está relacionado a la pregunta. Tiene que ver para mí, con la fuente de información, o sea, con la fuente de información. Si hay dos fuentes de información, alguien te dice A y alguien te dice B, por consecuencia va a haber dos grupos, las personas que crean A y las personas que crean B. Exactamente. ¿Y cuáles eran básicamente los dos mensajes que había en ese momento? Creo que Agus recién estaba diciendo, ¿no? O sea, el Claro. hecho de los mensajes, o sea, es interesante leer esa historia cuando vos ves que los reyes de Joaquín, Ezequías y todo eso, es como que llamaban a los profetas para que les digan qué es lo que iba a pasar, qué es lo que tenían que hacer, entonces les decían, no, que estén tranquilos, va a estar todo bien, Dios no va a permitir que los babilonios nos destruyan, etc. Y Jeremías estaba como desesperado, gritando, no, nada que ver, es totalmente lo contrario, ¿no? A mí lo que me llama la atención de eso es que si vos estás, como decía hoy, en el tiempo del rey David, por ejemplo, y te dicen, el profeta viene y te dice, a ver, campeón, sos parte del pueblo de Dios, no tenés nada de qué preocuparte. Es como que el mensaje está re bien, o sea, posta que es así, porque Dios está con el pueblo. Ahora, cuando Dios a través de los profetas se encargó de anunciarte cuál es tu situación actual, es interesante que el mismo mensaje que era totalmente válido hace unos años, bueno, bastantes años, ahora es totalmente incorrecto. Y el mensaje que hubiese sido un mensaje de cobardía o de falta de valentía en un momento, ahora es el único mensaje correcto que hay, ¿no? Como que hay una inversión dispensacional de la actitud que hay que tomar en frente al enemigo. Exactamente. Muy buen comentario, Luchito. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, después de toda esta introducción pasamos a Daniel 1 recién ahora. Recién introdujiste. Esta fue toda la introducción, no, mentira. Ya estamos bastante cerca del final, chicos, tranqui. ¿Qué vemos en los primeros dos versículos?
por ahí yo voy a ir bastante en general, está volcando toda la diapositiva para que la vean tranquilos. Arranca en el año tercero de Joacim, que como dije, si uno lo ve en Jeremías, es como también fuera parte del cuarto, dependiendo de cómo cuentes los años o de los calendarios que uses. Y es un detalle muy interesante el hecho de ver que es el Señor quien entrega en manos de Nabucodonosor a Joacim. Sí, y es lo mismo. Sí. El libro de Uriah Smith comenta como que Nabucodonosor reinó 2 años junto con su padre Nabopolassar. Exacto. Entonces los judíos están contando el año tercero de Joacim, o los babilonios, o sea, creo que los judíos, y los otros están contando como que es el primer año de Joacim, que es el primer año cuando asume Nabucodonosor. Y para otros ya es el cuarto, porque es, digamos, es 2 que estuvo junto con su padre, más otro, ya es su tercer año, y para otros es el primer año de Nabucodonosor cuando él lleva a Joacim cautivo. Claro. Bueno. Esta forma de contar los babilonios y los judíos es distinta. Claro, claro. Bueno. En el versículo 3 versículos 3 al 7 podemos ver que a Fenaz, que es el jefe de los eunucos, se le pide que traiga príncipes muchachos sin tacha. El objetivo era educarlos en las costumbres y los conocimientos de Babilonia, que habla acerca de las letras y lengua de los caldeos. Entre estos podemos ver que estaban los Daniel y sus amigos, que, dice Elena, como una forma de cambiar, de insertarlos culturalmente, les cambian los nombres hebreos a babilonios. Y se les da un periodo de enseñanza de 3 años. ¿Alguien quiere decir algo? Me parece... No, están escribiendo en el chat un poquito. Nico ponía, ¿podemos comparar el estado de ellos con la Odisea? De lo que veníamos hablando, de las fuentes de información, de que había personas que querían tener paz y seguridad, y Luis le responde por escrito, sí, es comparado a creer que está todo bien y que no necesitas nada, cuando en realidad tu situación es miserable. Y veo acá que Mati puso su micrófono. Mati, ¿querés hablar? ¿Mati? Bueno, no sé si se habrá puesto por error, si quería hablar en serio. En fin, No. sumando capaz... ¿Perdón? No bueno, sé si capaz no le anda. Capaz que no. En fin, sumando lo que estaban diciendo entonces en el chat, lo que a mí se me vino a la cabeza cuando estudiaba esto es que Elena, cuando habla acerca del fruto que está produciendo la reforma y que lo ahoga son los espinos, a mí se me vino cuál es el significado que Cristo le da a los espinos en Mateo, si no me equivoco, que son las riquezas y las preocupaciones de este mundo. Y llevando eso a la forma en que Elena habla acerca de la condición laodicense, uno puede ver tranquilamente que es lo mismo. Entonces, que sí, yo creo lo mismo, que hay una condición laodicense en esa época también en el pueblo judío. Y bueno, lo último que tengo acá en esta diapositiva era que podemos deducir que Daniel y sus amigos se transforman en eunucos, pero quedan a cargo del jefe de los eunucos, y lo vamos a ver también en los siguientes versículos. Eso cumple la profecía que Isaías dio a Ezequías hace más de 100 años, que se la da cuando vienen los embajadores de Babilonia. ¿Alguien quiere leer esta cita? Leo yo. Lea. Fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable, Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino. A fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos, y que durante 3 años se le concediesen las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Muchas gracias, Agus. Bueno, eso simplemente era como para fortalecer un poco lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior y lo que veníamos hablando hasta entonces. Acerca de los versículos 8 y 10, Elena dice lo siguiente:
¿Alguien se anima a leerlo? ¿O quiere leerlo? Yo puedo leer. Léele. En el, ok. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue Sí, probado de una yo manera ahí anoté yo decisiva. fue porque me pareció que podía ser la traducción correcta. Ok. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenían de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Leo la otra. Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, y aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualquiera fuesen los resultados. Bien. Carito, ya que estuviste hablando recién, ¿hay algo que te llame la atención de estos dos párrafos especialmente? No sé. No pasa nada. A mí en lo personal, lo que me llamó la atención, que fue lo que me hizo llevar a esto, es cómo este pequeño paso, digamos, de hacer esto, hubiera sido ya ponerse más, en cierta forma, en más cercanía para ser influenciados y para volver a caer en otros momentos. Es lo que a mí me llamaba la atención cuando fui leyendo esto, de que esta prueba no era pequeña y que los podía llevar a deshonrar los principios de la ley de Dios, como decía Elena. Perdón. Sí. Quería... acá está, justo lo que yo iba a decir, lo que yo dije. Sí, quería afirmar lo que vos decís. Hay una cita del Espíritu Profecía que dice que Daniel propuso en su corazón que no bebería del vino del rey ni comería sus manjares. Sabía que para poder vencer debía tener una clara percepción mental para saber discernir entre el bien y el mal. Mientras Daniel hacía su parte, que era tomar esa decisión, Dios también estaba en acción y le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en todas esas visiones y sueños. En esa forma procedió con Daniel. Y lo interesante que trae la cita a nuestros días. Y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora. El hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Wow, qué copado. Muchas gracias, Edu. No le había visto esa cita. Leo esta cita yo. Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. Si hubiesen transigido con el mal, en este caso, al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales, hasta que cortada su relación con el cielo, se vieron arrastradas por la tentación. Acá podemos ver después que Dios lo pone en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, dice la Biblia, pero sin embargo la respuesta de Aspenaz fue negativa por miedo al rey. Me llama mucho la atención que acá lo que habla Elena es que este primer paso en dirección errónea habría conducido a otros pasos tales. Ahora, acá yo pregunto, ¿cuál hubiera sido el pecado al obedecer en cierta forma a la orden de Nabucodonosor? ¿Cuál era la tentación? ¿Pregunta? ¿Cuál era la tentación de la que habla acá Elena? ¿Se vieron arrastrados por la tentación? Para haber participado de la idolatría. Sí, exacto. Yo otra Pero cosa idolatría generalmente lo relacionamos solo con la comida, pero tenía un trasfondo.
Sí, tenía un trasfondo. Y a mí una cosa que me llamó mucha atención también es el tema de ceder a los apetitos. Porque después Helena habla de que al actuar de esta forma, ¿sí, bueno? No estaban actuando con presunción. Y eso me llamó muchísimo la atención. Gracias, Cande, por compartir. ¿Puedes expandir en eso? Porque quizás no todos entendieron. Bueno, a mí se me vino a la cabeza cuando estaba estudiando esta parte, lo que son las tentaciones que tiene Cristo también, en el que podemos ver en Mateo y en Lucas, si no me estoy equivocando ahora mismo. Acá esta prueba vemos que hay ciertas partes en comparación con lo que se da a la tentación de Cristo en su momento. Cristo tiene 3 pruebas, la primera es relacionada con los apetitos, según dice Elena de White. La segunda es relacionada con el tema de la presunción, de entender cómo Dios actúa con uno y que no es mi accionar, no es mi voluntad, que Dios la apoya porque yo soy un emisario de Dios, un mensajero de Dios, o el elegido de Dios, sino que yo hago la voluntad de Dios y no viceversa, digamos, de esa forma. No todo lo que yo haga, o sea, si yo no hago la voluntad de Dios, lo que yo haga no va a ser necesariamente protegido por Dios y dirigido por Dios. O sea, Cristo no podía tirarse del pináculo del templo, porque esa no era la voluntad de su padre, y estaba actuando con presunción si lo hacía. Entonces, Elena, no me acuerdo en qué párrafo, no me acuerdo si lo puse sinceramente, habla de que ellos cuando actuaron de esa forma, cuando pidieron el alimento, no actuaron con presunción. Lo hicieron, digamos, de corazón y lo hicieron buscando hacer la voluntad de Dios. Y no con orgullo ni de ninguna forma equivocada. En fin, versículos 11 al 13, como dije, Daniel solicita a Melzar para probar por 10 días con alimentación distinta, con la palabra que se usa en su momento era sheraio, si no me equivoco, que habla acerca de lo que es producido de la tierra. ¿Alguien quiere leer estas 2 oraciones que hay en esta cita de Elena? Al fin de la prueba de 10 días, el resultado era lo opuesto de lo que había temido el príncipe. Como resultado, se le permitió a Daniel y a sus amigos que siguiesen su régimen sencillo durante todo el curso de su educación. Perfecto. Muchas gracias, Agus. Entonces, el resultado de su proceder que podemos ver es que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Una cita de Elena de White, leo, que me gustó mucho y que hace link con lo que estuvimos hablando hace un rato también. El Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y su bendición los acompañó. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Se cumplió para ellos la promesa: yo honraré a los que me honran. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético, al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte. Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. Yo en esta cita marqué, no sé si vieron, la frase que toma Elena de 1 Samuel 2:30. ¿Por qué tomé esa frase? Porque si uno recuerda lo que hablamos acerca de Jeremías, una de las cosas que les advierte al pueblo es de los lleva a la historia de Silo, o sea, la muerte de Elí y de sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que se le dice a Elí y a sus hijos cuando son condenados, digamos, o se profetiza su muerte? Que Dios, hablando de Dios, yo honro a los que me honran, dice. Entonces, me pareció muy interesante pensar que Jeremías les traía la historia de Silo, y que al hacer esto, al actuar de esta manera, Daniel y sus amigos, en ellos se cumple esa frase de parte de Dios, esa profecía de Dios: yo honro a los que me honran, y no en el pueblo de Judá que se rebelaba a Dios. Muy lindo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien?
Sí, podrían comentar algo con respecto a lo, digamos que a veces uno escucha varios rumores en cuanto a la decisión de Daniel y sus 3 amigos, si habían comido otra cosa, digamos, se especula al respecto, pero esta cita no deja lugar a duda, dice, no procedieron caprichosa, sino inteligentemente. Decidieron que, como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerlo en lo futuro. Y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. O sea, ellos conocían esas cosas y, digamos, eso, digamos, influyó en su toma de decisión y honraron a Dios. Equivocado, realmente. Gracias, Edu. Simplemente terminando con lo que queda en Daniel 1, pasados los 3 años, en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y así estuvieron delante del rey. Por las dudas, finalizando el capítulo 1, Daniel continúa hasta el año 1 de Ciro. Hay un detalle que me parece muy interesante, que es que dice, halló los 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Por lo que yo estuve estudiando, es como que lo que se usa acá de 10 veces es un recurso literario, hace referencia a los 10 días que fueron probados, porque no tenés una forma de cuantificar o de ver una forma específica de esta persona es 10 veces más inteligente que la otra, no hay una forma práctica para decirlo. Lo que sí es un recurso literario, como decía, para llevar a colación y a demostrar que realmente estos 4 personajes, Daniel y sus compañeros, eran realmente en todo sentido superiores al resto de las personas que había en el reino. Ahora, como vimos hoy al principio, yo dije que quería comparar Jeremías con Daniel y con Joacim. Al mismo tiempo, en este periodo de 3 años, vemos una historia distinta para Joacim. ¿Quién quiere leer esta cita? Alguien que no haya leído, capaz Mayeli, o Lu, o Thaís. ¿A mí se me escucha? Sí. Genial, me anda. Leo. Dale, dale. Cuando el hombre ha pecado contra un Dios santo y misericordioso, no puede seguir una conducta más noble que la que consiste en arrepentirse sinceramente y confesar sus errores con lágrimas y amargura en el alma. Esto es lo que Dios requiere. No puede aceptar sino un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pero el rey Joaquín y sus señores, en su arrogancia y orgullo, rechazaron la invitación de Dios. No quisieron escuchar la amonestación ni arrepentirse. La oportunidad que se les ofreció misericordiosamente, antes que quemara el rollo sagrado, dio la última. Dios había declarado que si en ese... ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, sí. ¿Eso me escribieron a mí? Ah, pensé que me estaban escribiendo que se escuchaba muy mal. Pues tranquilo, Dios se escucha. Dios había declarado que si en ese momento se negaban a escuchar su voz, les infligiría una terrible retribución. Ellos rehusaron oír, y él pronunció sus juicios finales contra Judá. Y el hombre que se había ensalzado orgullosamente contra el Altísimo iba a ser objeto de su ira especial. Bien. Un detalle que da Elena ahí, lo dejo para después yo lo voy a estar compartiendo el Power, así que quien lo quiera leer después lo va a poder leer. Dios quería que Joaquín escuchase los consejos de Jeremías y que obteniendo así favor, en ojos de Nabucodonosor se ahorrase mucha aflicción. El joven rey había jurado fidelidad al gobernante babilónico, y si hubiese permanecido fiel a su promesa, se habría granjeado el respeto de los paganos, y esto habría dado preciosas oportunidades para convertir almas. ¿Ven el resultado que hubiera sido si Joacim hubiera servido a Dios y hubiera obedecido el mensaje y el plan que Dios tenía para esa época, para su pueblo? Realmente en esa época era el rol de ellos servir. Sí. Nosotros no solo se hubiera ahorrado aflicción, sino también hubiera sido
útil. Se le hubiera mostrado misericordia. Realmente. No, su vida no hubiera terminado de la manera que terminó. O sea, no sé por qué me hizo pensar automáticamente en el año 70. Lo mismo, el pueblo terco que no se quería entregar, y el que los estaba sitiando no tenía ganas de destruirlos y ser mal, solo quería que se entreguen. Y como que su terquedad les hizo sufrir más, y fue lo mismo que pasó acá, digamos. Me hizo pensar en eso. Gracias, Agus. Bueno, al final de los 3 años, vemos que con Daniel, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En cambio, con Joacim, vemos en 2 de Reyes 24. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Acerca del final de Joacim, Elena dice: despreciando los privilegios especiales que le eran concedidos, el rey de Judá siguió voluntariosamente el camino que había escogido. Violó la palabra de honor que había dado al gobernante babilónico y se rebeló. Esto le puso a él y a su reino en grave aprieto. Simplemente para ya ir concluyendo, Daniel 1 inicia y termina con los 70 años. Comienza con Babilonia y termina con Medo-Persia. Inicia con cautividad y termina con una perspectiva y una clara señal de liberación. Desde el principio del libro, Dios nos permite ver la luz en el horizonte, incluso para los momentos de dificultades para su pueblo. De la misma manera, hace con nosotros. Y durante todos estos tiempos de oscuridad, antes de la cautividad y en la cautividad, Dios dejó preparada luz y guía para su pueblo. Podemos ver en toda esta historia que el accionar de Dios es el mismo antes y ahora, como estuvimos viendo en distintos momentos en el Power. Y simplemente para terminar, si alguien quiere leer estas 2 citas. Mayeli quería leer y después Santi le ganó. Mayeli. Mientras Dios... ¿Pueden me escuchar? Sí, sí, sí. Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros, el querer convencer por su buena voluntad. Ellos obraban su propia salvación. En esto se revela como obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino, y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. ¿La otra también? Sí, por favor. Las mismas poderosas verdades que fueron reveladas mediante estos hombres, Dios desea revelarlas mediante los jóvenes y los niños de hoy. La vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que Él hará en favor de los que se entreguen a Él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Bueno, simplemente dejarlos con ese deseo, que realmente Dios pueda cumplir, así como en Daniel, el propósito en nosotros y los planes que tiene para nosotros como su pueblo y como sus hijos. Así que bueno. Excelente. ¿Terminaste, Esteban? Sí, espero que les haya gustado. Bueno, y si quieren, la semana que viene, 9, vamos a estar viendo Daniel 2, capítulo 2, lo va a dar Facu López, así que si quieren ir estudiándolo para traer sus aportes, los esperamos por este mismo medio. Esteban, ¿vos tenés alguna preferencia sobre quién querés que haga la última oración? No, ninguna. ¿Alguien se ofrece? ¿Toto? ¿Para hacer la oración? Sí. Dale, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, te quiero agradecer porque a pesar de toda esta situación podemos ir juntándonos, podemos ir estudiando tu palabra, mi Señor, y gracias por esa bendición que tú nos das, mi Dios. También te agradezco por el estudio que acabamos de tener, por las cosas que nos pudo compartir Esteban. Te pido, Señor, que nos incites y nos ayudes a seguir excavando en tu palabra y a seguir
recolectando estos tesoros que tiene tu palabra, que son muchísimos para nosotros, mi Señor. Te agradezco por todo tu amor y te pido que nos sigas guiando y nos sigas ayudando en todo, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos vemos, los esperamos la semana que viene. El sábado también tenemos y el lunes también. Así que cualquier duda me escriben por WhatsApp. Los quiero a todos, gracias por venir. Muy lindo, Gracias, Esteban. Esteban. Buenas noches. Chao Gracias, chicos, Esteban. gracias Esteban, Espero que muy haya gustado. lindo. Chao, gracias.